Buen día, mi nombre es Vladimir Díaz, soy estudiante del pregrado de Derecho primer semestre de la Universidad Unisambir. El día de hoy vengo a hablarles sobre el libro de Lesiones del Derecho Romano del Dr. Carlos Medellín, exactamente las obligaciones accesorias. ¿Qué eran las obligaciones accesorias? Como su nombre lo indican, eran aquellas que suplían la obligación principal de una persona que tenía una deuda o un compromiso de pago de algún tipo de bien ante un acreedor. Las acreencias accesorias se les daba el nombre de astipulato. ¿Qué era el astipulato? Era aquel acreedor accesorio, el cual suplía al deudor principal total o parcialmente en la deuda que tenía. Características esenciales del astipulato. El astipulato podía ser el verdadero acreedor del objeto principal de la deuda del acreedor. Esto significaba que si ellos pactaban que él pagaba la total de la deuda, podía pagar la totalidad de la misma y con esto acabar con la acción que había estipulado. También podía ser un acreedor accesorio. Esto significa que también podía pagar no el pago total de la deuda, sino parcialmente la misma. Esto significa que si éste pagaba la parcialidad de la deuda, no acababa toda la deuda principal, solamente la parte donde estaba estipulada esta condición. El astipulato también podía ser considerado como mandatario del acreedor principal. Esto significa que si por la deuda que éste paga tiene algunos beneficios o tiene alguna reintegración económica, esta persona tenía que darle cuentas al deudor principal de los beneficios que sacó el pago de la misma deuda. Características del astipulato. Cuando fallecía el astipulato, esta deuda o este crédito no era transmitible a sus herederos. Allí terminaba toda acción que había en contra de ellos por el pago de las deudas o los acuerdos que había tenido con el acreedor principal para suplirlo o pagar sus deudas. El hijo de familia sí podía ser un astipulato, ya que en representación del pater family podía suplir estas necesidades o estas deudas allí pactadas. Según el derecho romano, el esclavo en ningún momento podía ser astipulato, ya que éste no tenía la condición de ciudadano romano, pero sí podía ser un acreedor principal en representación de su amo. Hay que tener en cuenta que en el derecho romano nunca hubo una representación judicial de los astipulatos, lo cual ellos tenían que hacer estos papeles al momento de que pagaban estas deudas con el fin de remitir contra el acreedor principal que sea devuelto el dinero que ellos allí habían pagado. Deudas accesorias en la intersectio en general. La intersectio es la intervención jurídica de una persona que se hace al lado o suple todas las necesidades del deudor principal. Se divide en dos tipos de intersectio. Intersectio privado, que es aquel interviniente que suple totalmente en la deuda al deudor principal, o sea, ocupa totalmente su lugar. O la intersectio acumulativa. Este puede ser de forma parcial o total. Esto significa que puede pactar el pago total de la deuda o solamente una parte de ella de forma accesoria. Otra obligación accesoria es el simposio accesorio o la de fideicomiso. Estas tienen el origen en el contrato verbal. Allí es donde prácticamente pactan cómo se van a pagar todas las obligaciones que tiene el acreedor principal, una forma de fianza. Estas fideicomiso o este simposio sí era transmitible a los herederos. Allí todas las partes pactadas o todas las fianzas pactadas sí se le podían transmitir a los herederos con el fin de suplir todas las necesidades del acreedor principal. Este fideicomiso, cuando el acreedor o la persona que fía al acreedor principal paga las deudas, este tiene todas las formas, según el derecho romano, de atacar al deudor principal con el fin de que éste pague todas las deudas que ellos le pagaron al acreedor. Entonces, de esta manera, este fideicomiso es como un contrato donde se pactan cómo va a ser la forma de pago y si la persona o la persona que fía al acreedor principal paga las deudas, ellos pueden remitir contra el acreedor principal para el pago. Otra obligación accesoria es el fideucio, más llamado hoy en día fianza. Esta forma de obligación accesoria se llevaba también mediante un contrato donde el acreedor principal llevaba a uno o varias personas, lo cual lo fiaban ante el acreedor. Estas fianzas o estos términos exigidos allí
si eran transmitibles a los herederos. Me explico. Si una persona era fiadora y fallecía, esta parte que pactaba del pago de la creencia principal era transmitible a sus herederos con el fin de que el acreedor no perdiera su pecunio o el valor prestado al acreedor principal. Si la obligación principal era pagada en su totalidad, pues la fianza desaparecía para el fiador o los fiadores que allí intervenían. Si algún fiador pagaba el total de la deuda, tenía todo el derecho, en el antiguo derecho romano, para remitir contra el deudor principal para que éste pague lo que él le pagó al acreedor, y de esta manera el fiador no pierda el dinero que le pagó al acreedor allí pactado en el contrato que le manifesté anteriormente. Otra forma de deuda accesoria era el mal llamado pacto de constituto de deuda ajena. ¿De qué significa? Que una persona solidariamente, hoy en día, intervenía con el fin de garantizar el pago de la deuda. Él se observaba que el deudor principal no podía pagar esta deuda y solidariamente intervenía con el fin de pagar la totalidad de la deuda. La otra forma es el mandatum pecunio credendae. Se habla de un tercero que mediante un documento o un contrato interviene allí en las cláusulas con el fin de hacerse responsable del total de la deuda. Hay que tener en claro quiénes no podían ser personas que podían acreer o ser deudores o fiadores en el antiguo derecho romano. Entre ellos tenemos la mujer. La mujer no podía en ningún término ser algún tipo de acreedor en estas obligaciones accesorias, ni los esclavos. Para tener una mejor explicación hoy en día de cómo intervienen los fiadores, los deudores, codeudores en la actualidad cuando se sacan un préstamo o alguna actividad crediticia ante algún banco o alguna entidad, vamos a tener la explicación del contador Jorge Murillo, el cual va a resolver algunas de mis inquietudes en la actualidad. Siga, Jorge. Y voy a dar respuesta a los interrogantes citados por el estudiante de la Facultad de Derecho, el señor Vladimir Díaz Ochoa. El primero son los tipos de créditos. Hablamos de los tipos de créditos, entre ellos tenemos el de la tarjeta de crédito, el de los préstamos de libre inversión, el crédito hipotecario, el crédito de nómina o libranza, los créditos comerciales, tenemos los créditos educativos y los microcréditos. Personas que intervienen en una solicitud de un crédito. Tenemos al prestamista acreedor, quien es que presta el dinero. Tenemos el prestatario o deudor, quien pide el dinero prestado. Y tenemos otra figura que es el fiador o codeudor, que es una figura estratégica que nace para respaldar la deuda en caso de que el prestatario incumpla las cláusulas del pago o los cánones respectivos de las cuotas. Me pregunta también si una entidad realiza un préstamo, puede delegar a otra entidad o una persona para que lo cobre. En esta situación, si miramos el análisis, podemos decir que sí, en el caso de cuando se solicita un crédito hipotecario, en el cual se hace la entrega a la entidad o la persona con la cual se va a adquirir el inmueble. Otra situación sería la de, por ejemplo, cuando se hace la compra de cartera entre entidades financieras. Cuando se da la autorización de comprar cartera por otra entidad financiera, pues estaría haciendo el cobro bajo su concepto o su autorización por otra entidad. Cuando el deudor no puede pagar la deuda, ¿a quién se le realiza el cobro? Se realiza el cobro al fiador o codeudor, quien está soportando la deuda en caso de que el deudor no cumpla con lo establecido en el contrato. Cuando el deudor fiador no tiene capacidad para pagar el crédito, ¿qué hace la entidad financiera? En este caso inicia un proceso de reporte de cartera, una liquidación de intereses de mora, inicia un análisis de posibles embargos y medios de pagos para cuantías mínimas con el fin de pronto de recuperar la cartera. Hoy en día, ¿cómo se puede extinguir la deuda? Pues teniendo en cuenta y según el Código Civil, la deuda se extingue con la figura de la
la prescripción, que hace referencia al tiempo en el cual se pudo generar el cobro de la deuda. Entre ellos cita dos puntos importantes. Uno de ellos es cuando es la acción ejecutiva, que consiste en 5 años, que tiene 5 años para hacer el cobro bajo la acción ejecutiva. Y la acción ordinaria, que son 10 años. Esto no quiere decir que si sumamos los 10 y los 5 serían unos 15 años, no. Una vez se suplan los 5 años de la acción ejecutiva, inicia la acción ordinaria para completar en ese proceso los 10 años para hacer la prescripción de esa deuda con base a lo tipificado en el Código Civil. ¿Quiénes no pueden ser fiadores o codeudores? Es importante tener en cuenta que según el Código Civil no pueden ser fiadores o codeudores los menores de 18 años. También cita sobre las personas que no pueden darse a entender por escrito o por palabra, en este caso los sordomudos. Hay que tener en cuenta, ojo, porque es que no me está excluyendo a los mayores de 80 años de edad. Ahora bien, ya teniendo claro cómo un contador nos explicó cómo intervienen varias personas en un crédito y qué roles tienen, vamos a tener la explicación del especialista, el doctor Andrés Ramírez Giraldo, el cual es abogado especialista en Derecho Civil, el cual también va a resolver algunas de mis inquietudes y nos va a explicar cómo una persona puede verse inmersa en un tipo de proceso penal o administrativo en una deuda. Siga, Andrés. La primera pregunta a resolver sería la siguiente, y es conocer la naturaleza jurídica del crédito en Colombia. El crédito tiene como naturaleza jurídica la de ser un contrato, es decir, se trata de un acto jurídico patrimonial. Además consiste en contraer una obligación, la cual puede ser de diferentes tipos, clases o variedades. Hay algunas acepciones de la expresión obligación, y una de estas es la deuda o título de contenido crediticio, otra es documento que consta la obligación y otra es un deber moral. El objetivo específico de esta es responder a una serie de inquietudes de estudiantes de Derecho de la Unisangil de manera específica. Y ahí fuimos a lo general, ahora a lo particular. ¿Qué tipo de créditos existen en Colombia? Existen tarjetas de crédito, de libre inversión, crédito hipotecario, crédito denominado libranza, microcréditos, créditos comerciales, educativos, créditos con garantía prendaria. Hay una gran variedad. Ahora bien, ¿qué número de partes pueden intervenir en la solicitud de un crédito? Lo importante es saber que la obligación en tanto jurídico comprende una relación en virtud de la cual un sujeto de derecho llamado acreedor tiene un derecho personal o de crédito que le permite exigir o reclamar responsabilidad o comportamiento de otra persona llamada deudor, quien soporta el deber jurídico de ejecutar en favor de aquel una conducta determinada de deber de prestación, so pena de ser sometido a la ejecución forzosa de la prestación, más la indemnización de los daños infringidos con su incumplimiento. De lo dicho anteriormente podemos concluir que las partes principales son acreedor como parte activa y deudor como parte pasiva. Esas son. Ahora bien, este contrato permite que ambas partes pauten lo que llamamos comúnmente como elementos accesorios del contrato, como por ejemplo las fianzas, las cuales son permitidas por el Código de Comercio. Un tipo de fianza viene siendo lo que le llamamos el codeudor. Como su nombre lo indica, es un deudor pero en solidaridad frente al acreedor. De modo que éste se compromete solidariamente frente al acreedor a responder por la totalidad de la obligación. En conclusión, podemos decir que las partes nada más son dos, y son principales, y son acreedor y deudor, ya que el codeudor o fiador es un tipo de fianza para garantizar el pago de la obligación. ¿Quiénes pueden ser deudores, acreedores o codeudores? Recordemos que uno de los atributos de la personalidad son la capacidad. Esta es aquella que permite a las personas realizar ciertos actos jurídicos. Se encuentra regulada en el artículo 1502 del Código Civil y la establece como uno de los requisitos para que una persona se obligue con otra. ¿Un acreedor puede ceder un crédito? Sí. La cesión de un crédito consiste en que el acreedor ceda el título o derecho a un tercero llamado cesionario. Este recibe el título y los derechos a cobrar, la deuda o crédito, y las acciones necesarias para ello. ¿Cuándo la persona jurídica, esa acreedora, puede realizar la cesión del crédito? Recordemos que sí, que la persona jurídica también es sujeto de atributos de la personalidad jurídica,
Por ende tiene también el atributo de la personalidad llamado capacidad para obligarse. En consecuencia también puede ceder el crédito a un tercero cuando así unilateralmente lo considere necesario. ¿Un crédito al otorgarse de manera verbal tiene validez legal? Claro que sí. El capítulo 3 en el Código de Comercio se refiere en su título a oferta y propuesta. Y en su artículo 850 dice que la propuesta verbal de un negocio entre personas deberá ser aceptada o rechazada en el acto inmediato, al oírse. La propuesta hecha o por teléfono se asimilará en los efectos a su aceptación o rechazo como la propuesta verbal. ¿En qué consiste la figura de la fianza hablada anteriormente? Es una cantidad de dinero o un bien material que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación. El Código de Comercio en el artículo 35, en el título 35, en su capítulo primero, nos regula dicha figura, dándonos un concepto en su artículo 2361, diciendo que la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla, en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Y si no se cumple, se puede realizar el cobro por vía coactiva, o sea, demandarlo ejecutivamente. ¿Qué diferencias existen entre cobrador y fiadores? La figura de fiador y cobrador se utilizan para respaldar o garantizar deudas de otras personas, de manera que, si éstas no pagan, paga el fiador o el cobrador. Esas dos figuras son distintas, pues se asumen obligaciones a un nivel distinto, lo que tiene de efecto directo en el procedimiento que el acreedor puede hacer para cobrar su crédito. Voy a abordar cada una de estas dos figuras de manera sucinta a fin de tener una idea clara de qué significa ser cobrador o fiador. El fiador es quien sirve de fiador y está firmando un contrato de fianza, que de acuerdo al artículo 2361 del Código Civil es una obligación accesoria en la que el fiador se compromete a pagar una deuda si el obligado principal no la paga. El codeudor, como su nombre lo indica, es un deudor, pero en solidaridad frente al acreedor, de modo que el codeudor se compromete solidariamente frente al acreedor a responder por la totalidad de la obligación, por lo que el codeudor y el deudor solidario vienen a ser una fianza. Es decir, que para el acreedor el codeudor es un deudor más, y para él no existe un deudor principal, sino que dos deudores principales que se comprometieron a responder por la deuda. ¿Qué pasa ante el incumplimiento del pago de las cuotas pactadas o cancelación del crédito? ¿Contra quién va dirigida la demanda ejecutiva? ¿El deudor o codeudor? En la práctica del derecho, la demanda va dirigida contra ambas personas al mismo tiempo. Ya en el nivel lo demandatorio se especifica contra quién irían dirigidas las respectivas medidas cautelares, si contra el uno o el otro, siempre observando quién tiene más posibilidades de pagar. Es dable aclarar que si inicio el proceso contra solo uno de estos dos, también hay legitimidad en la causa, pero lo recomendado es contra ambos porque puede pasar que quien cuando se instauró la demanda no tenía con qué responder, pero en el transcurrir del tiempo consiguió algo de valor, para lo cual debemos estar pendientes de este tipo de procesos para solicitar la medida de embargo, la medida cautelar respectiva. Ahora, ¿qué puede hacer el codeudor cuando ha pagado la deuda del deudor principal? De acuerdo a lo establecido en el Código Civil, el fiador tiene la acción de reembolso contra el deudor principal de la obligación. La acción de reembolso que le asiste al fiador por haber pagado la obligación contra el deudor principal se encuentra consagrada en el artículo 2395 del Código Civil, el cual establece lo siguiente: el fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios, según las reglas generales. ¿Qué opciones jurídicas tiene el acreedor para recuperar el crédito otorgado si el deudor o codeudor tienen su liquidación patrimonial en ceros? En la práctica del derecho, cuando una persona tiene su liquidación patrimonial en ceros, quiere decir que no tiene bienes sujetos a registro. Entonces nos queda la opción de embargo de sueldos laborales, que se puede realizar comúnmente sobre la quinta parte que exceda el salario mínimo legal. Si por alguna razón estas personas tienen varios embargos por alimentos, por ejemplo, varios hijos con diferentes personas, y otros por deudas, estaríamos en cola a esperar que se extingan esas primeras deudas,
que nos anteceden, ya que hay un tope por el cual se considera el mínimo vital. Y si se agota el remanente, por llamarlo de alguna manera, la opción sería esperar que éste acabe con este pago. Pero ojo, estaríamos vulnerables por el transcurso del tiempo al fenómeno de la prescripción, lo que dificulta aún más la recuperación de ese crédito. Modos de extinguir la deuda o el crédito. Se debe señalar que las deudas en Colombia, como las deudas bancarias o con particulares, prescriben en 3 o 5 años, dependiendo del documento o título que soporte la deuda. Las deudas respaldadas con un título de valor como letras de cambio, facturas y pagarés prescriben en 3 años, y las respaldadas por contratos como el de arrendamiento prescriben a los 5 años. El término de prescripción se cuenta desde que vence el plazo para pagar la deuda, y teniendo claro cuándo prescribe una deuda, resta por definir cómo se consigue o cómo se solicita la prescripción de una deuda, y se alega en el proceso ejecutivo que el acreedor inicie para cobrar judicialmente la deuda. Es decir, esa prescripción se reconoce y se declara en el proceso ejecutivo cuando el juez la encuentra acreditada. Se puede incurrir en un delito siendo deudor o codeudor ante el incumplimiento de un crédito. En Colombia puedes llegar a infringir la ley penal, que es la ley 599 del 2000, por las siguientes conductas. Algunos ejemplos son los siguientes: las producidas por inasistencia alimentaria en favor de un menor de edad, las producidas por haber emitido un cheque sin fondos, a sabiendas de que no los tenía, cuando usted haya aportado información falsa a su acreedor, o bien haya aportado información que haya hecho incurrir en maniobras engañosas para que le dieran un crédito, como una carta laboral falsa, por ejemplo, cuando sean producto de una estafa, o cuando usted le debe a la DIAN dineros que estaban en su poder por concepto de IVA o agente retenedor de fuente. Para culminar, voy a realizar 3 preguntas, las cuales van a ser tenidas en cuenta por el docente para el parcial. La primera pregunta es: ¿quiénes no pueden ser acreedores en las obligaciones accesorias? La segunda es: si un fiador pagaba el total de la deuda, ¿cómo hacía para recuperar su dinero? Y la tercera: si un fiador fallecía, ¿a quién le transmitían toda la responsabilidad de la fianza? Eso es todo. Muchísimas gracias.